Soñaba con ser piloto y defender a su país. Con el paso del tiempo, se ha confirmado que existen altas probabilidades de ejecutar a una persona juzgada y sentenciada por un crimen que no cometió. Diferentes fuentes documentales así lo fundamentan, sobre todo respecto a la pena de muerte en Estados Unidos. En un estudio de 2014, publicado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias, el profesor de Derecho de Michigan, Samuel Gross, y sus coautores estimaron que un poco más del 4% de las personas condenadas a muerte en Estados Unidos habían sido condenadas injustamente. También son ampliamente conocidas las trágicas historias de las personas que sobrevivieron al corredor de la muerte y las que fueron ejecutadas antes de que tuvieran la oportunidad de demostrar su inocencia. Sedley Ali pasó a engrosar las estadísticas al respecto. Fue acusado, juzgado y declarado culpable del secuestro, la violación y el asesinato de Suzanne Marie Collins, cabo de los Marines, en el año 1985. La noche del 11 de julio, Suzanne salió de la sede del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos a trotar en los alrededores, cerca de la base militar en un pequeño parque. Ese día estaba muy contenta, llena de energía y de ánimo, porque el día siguiente sería su acto de graduación. Ni Suzanne ni sus familiares y amigos siquiera podrían imaginar que no habría graduación, que ella no regresaría nunca más de esa salida a trotar. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Una aviadora joven que solo quería volar. Suzanne Marie Collins era hija de Jack y Trudy Collins. Se graduó en la escuela secundaria John R. Lewis, ubicada en Springfield, Virginia. A los 19 años de edad, tenía toda la vida por delante y una carrera prometedora como militar de los Estados Unidos. Soñaba con convertirse en piloto de combate y se unió a los Marines después de graduarse de la secundaria. Estaba ubicada en la Unidad de Apoyo Naval Mid-South en Millington, Tennessee. Suzanne era una estudiante en formación en la base naval y estaba próxima a graduarse como aviadora. Millington es el hogar de la actividad de apoyo naval Mid-South, uno de los empleadores individuales más grandes en el estado de Tennessee, con más de 7,500 empleados militares, civiles y contratistas. La base naval alberga muchas organizaciones de inquilinos, en particular la Oficina de Personal Naval. Anteriormente era conocida como la Estación Aérea Naval Memphis, un importante centro de formación técnica para la Marina de Estados Unidos y el Cuerpo de Marines. El aeródromo fue entregado a la ciudad de Millington, que ahora es el Jetport Regional de Millington. En 1998, el nombre de la Estación Aérea Naval se cambió a Actividad de Apoyo Naval Mid-South para reflejar mejor su misión actual y el enfoque de regionalización de la Marina. Muchos militares retirados que viven en Millington y sus alrededores, por tener acceso a las instalaciones de la base, contribuyen a la economía local. Memphis continuó operando hasta 1993, cuando la Comisión de Cierre y Realineación de Base recomendó que las escuelas de formación se transfirieran a Pensacola, Florida. Durante el mismo periodo, también se recomendó que la Oficina de Personal Naval se mudara de Virginia a Millington. Una pesadilla de la que no puede despertar. Suzanne Marie Collins fue secuestrada mientras corría cerca de la base y fue llevada a Orgill, un parque cercano. Por más que forcejeó, a pesar de que gritó y pidió auxilio, así empezó una terrible pesadilla de la que no podría despertar. 2 infantes de marina que corrían cerca del parque donde estaba trotando Collins escucharon los gritos de Suzanne e inmediatamente se acercaron a toda prisa hacia el lugar.
Sin embargo, al llegar solamente alcanzaron a ver un automóvil saliendo del área. Se reportaron a la seguridad de la base y acompañaron a los oficiales en un recorrido por las inmediaciones buscando el auto. Sin éxito, regresaron a sus cuarteles, pero de nuevo fueron llamados a la oficina de seguridad. Allí habían detenido a un auto que identificaron como propiedad de Sedley Ali. Había sido detenido por unos oficiales de la base militar. Sedley Ali viajaba en el auto junto a su esposa. Ambos dieron declaraciones al personal de seguridad de la base, explicando de dónde venían y por qué iban por allí. Los oficiales de seguridad de la base quedaron satisfechos con la historia de los esposos y les permitieron continuar su camino. Sedley y su esposa regresaron a su alojamiento dentro de la base. Los dos testigos que trataron de ayudar a Susan y que vieron el auto que se alejaba cuando trataron de rescatarla, regresaron a la oficina de seguridad poco después de que los Ali se habían ido. En ese momento, los dos infantes de Marina intercambiaron sus apreciaciones con respecto a la versión de los hechos que acababan de relatar Sedley y su esposa, mencionando los sonidos fuertes y distintos que salían del silenciador defectuoso del auto de Sedley y que coincidía con los sonidos que los dos testigos habían escuchado antes. Sin embargo, a pesar de estas coincidencias, el personal de seguridad indicó que, dado que aún no se había informado de la desaparición de ninguna persona, no se podía hacer nada más. A los dos marines les agradecieron por su interés y por su ayuda y les dieron instrucciones de regresar a sus cuarteles. El cuerpo de Collins fue descubierto la mañana del 12 de julio por los ayudantes del alguacil, después de que su compañera de cuarto reportara su desaparición. Cerca se encontró ropa, incluida la ropa interior roja de un hombre. Cuando llegó la noticia a la base sobre el hallazgo del cadáver de la cabo Susan Marie Collins, las autoridades decidieron arrestar a Sedley Ali. La policía militar lo consideraba como el principal sospechoso. Por voluntad propia, dio una declaración a la policía militar. Admitió haber asesinado a Collins, pero dio un dato sustancialmente falso de las circunstancias del asesinato. En su relato, Sedley afirmó que su esposa, Len, había ido a una reunión de productos para el hogar Tupperware, lo que lo enfureció. Bebió un poco de más, alrededor de 2 six-packs de cervezas y también una botella de vino. Entonces les dijo a las autoridades que había salido a buscar más licor cuando accidentalmente su automóvil chocó contra Collins mientras corría cerca de la base aérea. Luego contó que la mató accidentalmente cuando trataba de ayudarla y la joven cayó sobre un destornillador que él sostenía. Nada de lo que dijo Sedley se correspondía con las circunstancias en las que había muerto Susan. La realidad era mucho más cruda y mostraba la determinación del atacante de lastimar severamente a la chica. Cuando la cabo de marines trotaba por el parque, fue secuestrada por su atacante, quien la lanzó dentro de su vehículo y la llevó hasta un parque cercano. Allí, el secuestrador golpeó severamente a Collins, fracturándole el cráneo, antes de empujar repetidamente una rama de un árbol por su vagina con suficiente fuerza para penetrar su abdomen y desgarrar uno de sus pulmones. Más tarde, la autopsia revelaría que Susan Marie Collins murió por un traumatismo contundente en la cabeza y una hemorragia interna como resultado del ataque salvaje que recibió con la rama del árbol. El atacante y asesino de la joven huyó de la escena y dejó abandonado allí el cuerpo de la chica. Sedley mencionó primero un golpe con su auto y luego un accidente fatal relacionado con una caída sobre un destornillador. Sin embargo, los resultados de la autopsia no se ajustaban en nada a la versión de Sedley Ali. Al contrario, reveló que el cráneo de Susan se había fracturado como resultado de golpes repetidos. El cuerpo de la joven no presentó heridas de destornillador ni heridas compatibles con el impacto de un automóvil. Estas evidencias despertaron ciertas dudas, pero la confesión de Sedley lo incriminaba directamente, así que continuó detenido y fue remitido a los tribunales de justicia de Tennessee. Controversia entre las familias Collins y Ali. A partir del fatídico día del homicidio de Susan y la posterior detención de Sedley, se inició un debate doloroso entre ambas familias, la de la chica, los Collins,
y la del principal sospechoso, la familia Ali. Cada una consideraba tener la razón. Para los familiares de Susan no era fácil soportar y aceptar la pérdida de su hija, sobre todo en las circunstancias en las que ocurrió. Para los padres de la joven, ya el homicida estaba bajo custodia. Solo querían que se hiciera justicia y que el asesino de su hija recibiera el castigo que se merecía. Por su parte, Sedley Ali y su esposa Len no estaban de acuerdo, mucho menos después de que Sedley se retractara de su declaración inicial. Además de que los datos aportados por aquella supuesta versión de los hechos no se ajustaba para nada con las heridas en el cuerpo de la joven de 19 años, mucho menos con la causa de su muerte, y por supuesto, como es evidente, tampoco se correspondía con los resultados que arrojó la autopsia, ni con las evidencias recolectadas de la escena del crimen. Durante un período de más de 20 años, entre 1985 y 2006, ambas partes hacían diligencias de peticiones y apelaciones ante los tribunales. Los Collins pedían que se hiciera justicia y que se cumpliera con la sentencia de muerte del asesino de su hija, mientras que Sedley y su esposa igualmente pedían justicia para que se demostrara su inocencia y se orientaran las investigaciones hacia la búsqueda y captura del verdadero culpable que aún andaba suelto. Después del asesinato, los padres de Susan lidiaron con su dolor, en parte uniéndose a un grupo de apoyo del condado de Fairfax para los miembros sobrevivientes de víctimas de homicidio liderados por Carol Ellis y Sandra Waite. Debido a su participación en el grupo, los Collins se involucraron más en la asistencia a las audiencias y procesos penales de los asesinos de sus seres queridos. Con las apelaciones de Ali extendiéndose por años, los Collins se sintieron frustrados con las largas apelaciones de habeas corpus y el continuo retraso de la sentencia de Ali. Luego, los padres de Susan se involucraron profundamente con el activismo y el trabajo de reforma. El 18 de marzo de 1987, 2 años después del homicidio de Susan Marie, Sedley Ali fue condenado por asesinato en primer grado. El 17 de mayo del mismo año fue sentenciado a muerte. Entre los cargos que se le imputó, también secuestro agravado y violación agravada. Por esta razón, recibió 2 condenas consecutivas de 40 años. Su ejecución estaba programada para el 2 de mayo de 1990. Sería por electrocución, pero fue indultado indefinidamente por la Corte de Apelaciones Criminales del Estado. En marzo de 1991, Jack Collins se dirigió a los delegados en la Cumbre del Crimen en Washington, convocada por el entonces fiscal general Richard Thornburg. La declaración de Collins fue sobre la falta de firmeza con las condenas penales y presionando por una reforma. A principios de la década de 1990, los padres de Susan se convirtieron en directores regionales de Ciudadanos por la Ley y el Orden, con sede en Oakland, California. Jack Collins también trabajó con el director ejecutivo Lee Chancellor de la Fundación Reforma Judicial para crear un material recopilatorio sobre los abusos de habeas corpus y la historia del proceso judicial. En ese sentido, el 7 de mayo de 1991, Jack Collins testificó ante el Congreso sobre la reforma del habeas corpus y las interminables apelaciones que Sedley Ali solicitaba. Trudy Collins estuvo presente en apoyo de su esposo. Del lado de la familia Ali, Sedley intentaba convencer a un jurado de que padecía un trastorno de personalidad múltiple e insistía en su inocencia. Dudas sobre la culpabilidad de Sedley. El proyecto Inocencia, fundado en 1992 por Peter Neufeld y Barry Scheck en la Facultad de Derecho de la Escuela Cardoso de la Universidad Yeshiva, busca que se exonere a los condenados injustamente a través de pruebas de ADN. Asimismo, persiguen que se realice una reforma del sistema de justicia penal para prevenir futuras injusticias. Sin embargo, desde el suceso de 1985 y luego del juicio, Sedley Ali seguía siendo considerado culpable de acuerdo con el veredicto de 1987. Fue declarado culpable de la violación y asesinato de Susan Marie, sin que se tomaran en cuenta varias pruebas que podrían demostrar la inocencia de Sedley, pero además ayudar a capturar al verdadero culpable. Junto al cadáver de la chica de 19 años se encontró una ropa interior masculina de color roja.
Seguramente si se sometía a pruebas de ADN, podrían proporcionar una evidencia poderosa de la inocencia de Sedley, pero además le daría a las autoridades una información muy valiosa sobre el verdadero agresor y homicida de Suzanne. Los expertos consideran que todas las pruebas en contra de Sedley eran muy débiles, inclusive su propia testificación inicial, en donde asumió la responsabilidad del crimen y que fue claramente refutada por las pruebas forenses. Asimismo, no dudan en afirmar que en el caso de Ali también hubo algunos problemas relacionados con los procedimientos de interrogatorio. Sin embargo, pese a todos estos argumentos, un juez del condado de Shelby negó la solicitud inicial de Sedley para que se realizaran pruebas de ADN financiadas por el Estado de un total de 11 muestras de evidencia física. El alegato era que no se había mostrado una probabilidad razonable de que no estuviese siendo procesado o condenado de manera justa, y que esto no sería posible si las pruebas y las evidencias del crimen estuvieran a su favor. A partir de 2003, April Ali, la hija de Sedley, conjuntamente con el Proyecto Inocencia, empezaron a presionar y hacer todo lo que estuviera a su alcance para que prosperara la solicitud de las pruebas de ADN, entre otras cosas porque April estaba convencida de la inocencia de su padre, pero también deseaba tanto como Sedley que la verdad saliera a la luz. Cuando Ali se retractó de su historia, algunos expertos llegaron a creer que lo había obligado a confesar. No hubo evidencia física que lo vinculara con el ataque y asesinato de Suzanne. Además de su descripción de lo ocurrido, no concordaba con los hallazgos de la escena del crimen. Los abogados del Proyecto Inocencia argumentaron que Ali no debía ser condenado a muerte hasta que no se realizaran las pruebas de ADN, sobre todo en la ropa interior masculina que se halló en la escena del crimen. De lo contrario, argumentaron, el estado de Tennessee corría el riesgo de matar al hombre equivocado y dejar suelto a un culpable peligroso. 15 días para morir. En 2006, la Junta de Libertad Condicional de Tennessee recomendó que el entonces gobernador Bredesen suspendiera la ejecución de Ali y ordenara las pruebas de ADN. En lugar de ejercer su poder para ordenar pruebas de ADN, el gobernador ordenó al equipo de defensa de Ali que presentara su solicitud de pruebas al Tribunal de Primera Instancia en Memphis. Para ese mismo año, aun cuando ya habían fijado la fecha de la ejecución de Ali, logró recibir un indulto de 15 días de parte del gobernador Phil Bredesen, con la intención de darle tiempo al condenado para argumentar en la corte que debería poder realizar pruebas de ADN en la evidencia de la escena del crimen. En los últimos años, Ali había dicho que era inocente del crimen y que los nuevos avances científicos disponibles en las pruebas de ADN probarían su afirmación. Pero los tribunales no concedieron las pruebas y su ejecución fue reprogramada una vez transcurridos los 15 días. El Tribunal de Primera Instancia falló incorrectamente al considerar la posibilidad de otorgar una prueba de ADN a una persona condenada. La Corte no podía considerar la capacidad de las pruebas de ADN para vincular la evidencia de la escena del crimen con una persona conocida. Los tribunales de apelación de Tennessee confirmaron esta decisión, pero 5 años después la revocaron. La duración del proceso de apelaciones de Ali hizo que la familia de Collins trabajara con éxito para obtener limitaciones en las apelaciones de habeas corpus infundadas. El tiempo transcurrido entre el asesinato y la ejecución de Ali fue de 20 años, 11 meses y 14 días, más que los 19 años que tenía Suzanne Marie Collins cuando la asesinaron. En junio de 2006, Sedley finalmente sería ejecutado, pasadas la 1:30 de la mañana. Sin embargo, Sedley y su familia hicieron todo lo posible y tan solo 2 horas antes de la ejecución, un juez federal emitió una suspensión de la ejecución alrededor de las 11:30 p.m. de aquel martes 27 de junio. La oficina del fiscal general del estado contraatacó enérgicamente, describiendo los eventos relacionados con la acción de último minuto del juez Jill Merritt como muy irregular y en una violación descarada de todas las reglas que se aplican a esta situación, y calificó su orden como ilegal. En consecuencia, la oficina del fiscal general apeló la suspensión ante la corte. 2 jueces de ese tribunal, incluido el juez principal de circuito Danny J. Boggs,
y el juez James L. Ryan anularon la suspensión, según un fax de la oficina del secretario del tribunal que se envió pasada la 1 de la mañana. Aquel martes muy temprano en la mañana, la Corte Suprema de Estados Unidos había denegado todas las apelaciones de Ali y el gobernador Phil Bredesen había denegado la solicitud de clemencia de Sedley Ali. La portavoz de Bredesen, Lydia Lenker, dijo en un comunicado que el gobernador cree que este asunto ha sido revisado a fondo y de manera adecuada por los tribunales y por lo tanto ha denegado el indulto. Finalmente, Sedley Ali sería ejecutado. A la pregunta de si quería decir algo antes de la ejecución, dijo: «Sí, a mis hijos. April, David, ¿puedes oírme? Te amo. Mantente fuerte». Luego, Ali agradeció al capellán de la prisión y le dijo: «Te amo, David. Te amo, April. Sé bueno y mantente unido, mantente fuerte». Después de numerosas apelaciones, Ali, quien para ese entonces tenía 50 años de edad, fue ejecutado mediante inyección letal en la institución de máxima seguridad Riverbend en Nashville, Tennessee, la mañana del 28 de junio de 2006. Fue declarado muerto a las 2:12 de la mañana. April Ali no abandonó la lucha. «Es demasiado tarde para mi padre, pero no es demasiado tarde para descubrir la verdad. En muchas oportunidades así lo ha expresado April Ali. Es una firme declaración que ha tomado como lema mientras sigue haciendo todo lo que está a su alcance para lograr que se realicen las pruebas de ADN con el firme propósito de demostrar la verdad». En 2011, la Corte Suprema de Tennessee anuló la decisión en el caso de Sedley Ali y aclaró que el estatuto que rige las pruebas de ADN posteriores a la condena permitía al acusado demostrar su inocencia, comparando su ADN con muestras en un banco de datos de personas identificadas que contiene aproximadamente 14 millones de perfiles de delincuentes condenados. Con la asistencia y representación del Proyecto Inocencia en 2019, April Ali, la hija de Sedley Ali, solicitó al Tribunal Penal del Condado de Shelby, Tennessee, en Memphis, una prueba de ADN posterior a la condena de las pruebas en el caso de su padre. Al respecto, Barry Sherk afirmó: «Este caso tiene todos los signos reveladores de una condena injusta, una confesión que ha demostrado ser falsa por evidencia forense objetiva, identificación errónea de testigos oculares y, lo más perturbador, la negativa a efectuar las pruebas de ADN que podrían haber exonerado a Sedley Ali y lo habrían ayudado a eliminar las dudas sobre su culpabilidad». Los abogados ayudaron a argumentar a favor de las pruebas de ADN para excluirlo como el perpetrador y posiblemente identificar al agresor al comparar los resultados con un registro nacional de ADN recolectado de delincuentes y delitos no resueltos. La policía de San Luis dirigió una comunicación al Proyecto Inocencia, notificando sobre la detención en noviembre de 2018 de Thomas Bruce, acusado de un crimen muy violento. Los investigadores encontraron algo extraño. El asesino no tenía antecedentes. En noviembre de 2018, el expastor de Missouri supuestamente se hizo pasar por cliente en una tienda y luego volvió con un arma y obligó a 2 mujeres a realizar actos sexuales después de matar a una tercera. Fue entonces cuando sospecharon que podría estar vinculado a otros delitos y se encontraron con una mujer de 77 años que reconoció su rostro en los informes de los medios y dijo que antes del incidente de la tienda, él había entrado a la fuerza en su casa, la violó y robó su celular. Se declaró inocente de ambos cargos. Dada la horrible naturaleza del crimen y el hecho de que parecía planeado cuidadosamente, la policía sospechaba que era obra de un criminal experimentado, así que continuaron las investigaciones y surgieron otras acusaciones inquietantes sobre Bruce. Cuando se le arrestó, enfrentó la acusación de 17 cargos de delitos graves y desde entonces espera para ser llevado a juicio. Las autoridades en la investigación de Bruce, profundizando, obtuvieron información que lo ubicaba en la escena del crimen de Suzanne Marine Collins, porque Bruce estaba matriculado en la misma escuela de aviación a la que Collins había asistido en Memphis. El Proyecto Inocencia sostenía que había pruebas débiles de identificación física y de testigos presenciales en contra de Sedley Ali. Las huellas de neumáticos encontradas en la escena del crimen no eran de su auto,
y las huellas de zapatos recuperadas no coincidían con los de Sedley. Los relatos de testigos oculares clave tampoco coincidían con la descripción del principal sospechoso. Les dijo a los miembros de su equipo legal que lo obligaron a confesar un crimen que no cometió. Se hará justicia algún día. La noche del 11 de julio de 1985, la cabo de los marines, Suzanne Marie Collins, salió a trotar cerca de la base militar. Estaba muy animada y feliz porque al día siguiente sería su graduación. Había soñado con convertirse en piloto, pero no lo logró. Una persona terrible eclipsó sus sueños y le arrebató a Suzanne a su familia. Solo tenía 19 años, mientras que el principal sospechoso tenía solo 10 años más. Sedley Ali pasaría los siguientes 21 años tratando de demostrar su inocencia. Tras su ejecución, el 28 de junio de 2006, su hija tomaría la bandera de la inocencia de su padre para continuar enfrentando a la justicia. El cuerpo de Ali fue sacado de la prisión después de la ejecución y enviado al médico forense local para una autopsia. No estaba claro qué arreglos se harían en su caso para sus restos. Después de la ejecución, los padres de Collins hicieron leer una declaración en su nombre por Berna White, representante de You Have the Power, Tú tienes el poder en español, una organización de derechos de las víctimas. Descansa en paz, Suzanne. Por fin se ha hecho justicia en tu nombre. La mataron un día antes de graduarse. Nuestros corazones y oraciones están dirigidos de manera especial hacia las familias de las más de 100 víctimas de asesinato, cuyos responsables se encuentran actualmente en el corredor de la muerte de Tennessee, dijeron Trudy y Jack, los padres de Suzanne. Por su parte, April Ali, con la asistencia del Proyecto Inocencia, sigue luchando por una prueba de ADN que determine la inocencia de su padre y que sirva además para demostrar si Thomas Bruce, de 54 años, además de los horribles crímenes que cometió, también fue responsable por el asesinato de Suzanne Marie Collins. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.